y voy a proceder a la defensa de mi trabajo final de máster, el cual lleva como título La aplicación de la realidad aumentada en la educación primaria. Los objetivos de estudio previstos y conseguidos en la realización de dicho trabajo hacen referencia al análisis de la evolución de las TIC en el ámbito educativo, reflexionando sobre la necesidad de cambiar las metodologías utilizadas y entre estas la posibilidad de emplear pedagogías emergentes como pueden ser la incorporación de tecnologías emergentes como es la realidad aumentada. Para ello, se ha analizado dicho concepto, incluyendo sus características, su evolución, así como los beneficios e inconvenientes de su integración en el ámbito educativo. También se detallan una serie de aplicaciones muy útiles para que los docentes las puedan incorporar en el nivel de educación primaria. Y por último, se reflexiona acerca de la necesidad de una formación por parte de los docentes y de un análisis de las perspectivas teóricas necesarias para su incorporación en la educación. En la actualidad existe una inadecuada integración de las TIC en el ámbito educativo, debido tanto a la desconfianza que transmiten a cierto profesorado y familias, como al desconocimiento del gran número de beneficios que éstas aportan a los estudiantes. Las TIC se presentan como un elemento al servicio de la educación, un servicio basado en la resolución de problemas, ya que éstas favorecen el desarrollo del concepto de aprender a hacer y de la competencia digital. Es por ello que es imprescindible aprovecharse de todo aquello que el alumnado asimila tanto en la escuela como en casa, mediante las herramientas digitales. Las TIC ofrecen procesos creativos para la búsqueda y selección de información, para planificar y producir, así como para compartir, transmitir y reconstruir su propio pensamiento. En definitiva, las TIC proporcionan y favorecen el desarrollo de la autonomía. Además, hacen posible la inclusión educativa, ya que las ayudas tecnológicas favorecen la utilización de metodologías personalizadas y centradas en las características individuales de cada estudiante. Debido a que cualquier ámbito del desarrollo humano depende de forma imprescindible de la integración tecnológica, se requiere más bien de un cambio de mentalidad, que adaptándose a las instituciones educativas se ajusta a una adaptación pedagógica para realizar un uso inteligente y eficaz de las TIC. La clave principal se encuentra en saber, por parte del docente, qué orientación se sigue, qué carácter se toma y qué sentido se da al modelo educativo que se busca. Ese propósito de cambiar las prácticas pedagógicas emergentes utilizadas hasta el momento requiere el uso de tecnologías poco utilizadas y difundidas, conocidas como tecnologías emergentes, siendo una de ellas la realidad aumentada. La realidad aumentada es una tecnología en la cual se combina tanto la información digital como la física en tiempo real, mediante la utilización de diversos dispositivos tecnológicos, hecho que provoca que se le añade información a la ya existente información física. Hace referencia a cómo el ser humano percibe el mundo físico mediante los 5 sentidos y cómo mediante la realidad aumentada estos sentidos se potencian con una nueva lente que complementa el mundo real con el virtual, enriqueciéndolo y aumentándolo. Para que los servicios proporcionados por la realidad aumentada sean posibles, son imprescindibles 4 agentes. Los fabricantes de dispositivos son aquellos fabricantes de los dispositivos, tanto móviles, ordenadores, tabletas como consolas. Los desarrolladores de software de realidad aumentada son los creadores de las aplicaciones. Las empresas proveedoras de contenidos y los usuarios como productores hacen referencia a los datos, al conjunto de información capturado directamente desde el mundo real y almacenado en un conjunto de redes y servidores. Y la red proporcionada por los operadores de telecomunicación es la red necesaria que da conexión para poder acceder a los datos. Son necesarios, por tanto, diferentes tecnologías para confeccionar el servicio de realidad aumentada. En primer lugar, se necesita un elemento que captura las imágenes de la realidad que se está percibiendo. Posteriormente, un dispositivo sobre el que proyectar la combinación de imágenes reales con las elaboradas. Luego, uno o varios elementos del procesamiento que trabajen con la finalidad de entender la información del mundo real, de producir la virtual y de combinar ambas. Posteriormente, un tipo de software concreto con la posibilidad de producir el programa. También es necesario un elemento para activar dicha realidad aumentada, así como un servidor de contenidos para poder situar toda la información virtual. La realidad aumentada se caracteriza por tener 4 niveles. Un nivel 0, que hace referencia a los códigos QR, que es información almacenada que posteriormente se puede visualizar. Los marcadores de posición, que son marcadores impresos mediante un software que se pueden leer mediante una cámara web. Los marcadores de geolocalización,
que ofrecen al usuario un contexto donde interactuar partiendo de su ubicación específica y estableciendo datos reales sobre su entorno. Y un nivel 3 hace referencia a la visión aumentada que se utiliza mediante la utilización de gafas inteligentes y las lentes de contacto. Respecto a la integración de la realidad aumentada en la educación, ofrece tanto posibilidades como inconvenientes. Su implicación permite al estudiante entender temas abstractos y de complicado acceso, así como dar respuesta a los diversos estilos y ritmos de aprendizaje, disminuyendo la carga cognitiva y a la vez fomentando un aprendizaje heterogéneo caracterizado por la creatividad y la originalidad. Mediante la realidad aumentada se aprende a medida que se hace y a medida que se realizan cuestiones y se plantean respuestas a posibles conflictos. El aprendizaje que se obtiene a partir de la utilización implica la modificación de los roles convencionales acerca del docente y del alumnado, produciéndose acciones formativas más participativas y activas para el estudiante, que crea así aprendizajes significativos. Cabe destacar que mediante la realidad aumentada se potencia el aprendizaje ubicuo y móvil, así como la creación de entornos lúdicos y motivadores y de objetos adaptados a las diferentes metodologías y estrategias de enseñanza, objetos que se pueden observar desde diferentes perspectivas. Y respecto a las dificultades de integración, se presenta una falta de investigación y una falta de formación y de competencias digitales por parte de los usuarios, además de una falta de objetos de aprendizaje y una falta de conocimiento de dicha tecnología en comparación a su rápida evolución. Respecto a las tecnologías basadas en la realidad aumentada relacionadas con la educación y concretamente con la educación primaria, aquí se muestran algunos ejemplos de diferentes aplicaciones móviles, programas de ordenador y plataformas web muy sencillas y fáciles de utilizar para los docentes y el alumnado para la creación de espacios de realidad aumentada. Los usuarios deben crear los modelos tridimensionales mediante dichas plataformas para posteriormente crear el formato que se requiere y exportarla a la herramienta escogida. Y por último, se debe escanear con la aplicación móvil seleccionada según el marcador de diseño. En conclusión, los retos que presenta la integración de las TIC en la escuela van unidos a un cambio social más bien relacionado con un cambio digital, ya que se pretende ofrecer aulas inteligentes digitales y para ello se requiere docentes formados, no solo a nivel instrumental, técnico y científico, sino más bien a nivel pedagógico para hacer frente a los contenidos de las diversas áreas. Para que sea posible el cambio de mentalidad y de práctica pedagógica nombrada, los docentes deben plantearse en primer lugar cuáles son los objetivos que pretenden alcanzar con la práctica pedagógica prevista, seleccionando los contenidos necesarios. Una vez claros, deben seleccionar los recursos y seleccionar las tecnologías, ya que la clave no es la utilización de esta, sino el uso que se hace de esta. Por tanto, se deben utilizar metodologías innovadoras, caracterizadas por su flexibilidad para adaptarse a la nueva situación educativa enfocada hacia una perspectiva constructivista y conectivista. En dicha perspectiva tiene lugar un cambio de roles respecto a los asociados de forma convencional, ya que el alumnado adquiere un papel activo y reflexivo. Partiendo de dicho punto, y en este trabajo, se ha procurado argumentar los grandes y numerosos beneficios que aporta la integración de aplicaciones móviles y de herramientas digitales capaces de crear escenarios tridimensionales en el ámbito educativo, es decir, de aplicaciones y herramientas que hacen uso de la realidad aumentada. En definitiva, para que dicho desarrollo tecnológico se ubique de forma adecuada en los fundamentos pedagógicos e incremente la calidad educativa, es imprescindible una formación y conocimiento de la necesidad por parte del docente en referencia a la integración de las tecnologías emergentes en el ámbito educativo. En la actualidad es difícil de predecir cuál será el futuro, tanto de la realidad aumentada como su aplicación en el ámbito educativo. ¿Cómo serán las clases? ¿Los docentes serán virtuales? A día de hoy, dichas cuestiones son difíciles de responder. La educación se debe preparar para cualquier cambio, así como el docente debe actualizarse y formarse constantemente para hacer frente a cualquier situación que se le presente. Estos deben ser críticos y saber qué, cómo, cuándo, dónde y con quién utilizar cada material informático o cada aplicación informativa. A continuación, os presento las referencias bibliográficas necesarias para realizar dicha presentación.
Muchas gracias por vuestra atención.